Hola queridos amigos, pues hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante para todos los buscadores de la verdad. Es un tema muy importante porque es una trampa en la cual todos caemos en algún momento. Y ya caemos desde el comienzo de nuestra búsqueda. Empezamos una búsqueda espiritual, queremos encontrar nuestro ser, queremos sentir lo que somos de verdad, queremos gozar de nuestra pureza. Y ya en ese momento comienza esa trampa, que es lo que llamamos el ego espiritual. Un ego bastante particular, diría yo. Y fijaros, ya empieza al comienzo de nuestra búsqueda, porque ya la mayoría de los buscadores, y yo diría, los buenos buscadores, los buscadores que de verdad tienen mucho contenido en su interior que está a punto de brotar, a punto de salir a la superficie. Su espíritu está ya ahí palpitando, ya quiere salir, quiere salir, quiere salir. Son buscadores muy buenos. Pues bien, todos estos, ya desde el comienzo hay un ego particular, ese ego espiritual, que es el que nos dice, soy especial. Ya empezamos por ahí. Soy un ser especial. Tengo una especialidad. Y ya ahí empieza el juego del ego. Un ego que desde ese punto de vista siempre, aunque pueda tener tendencias hacia el lado emocional y que a veces le baje la autoestima, pero ya tiene ahí un rol en el cual de cierta manera se sitúa por encima de los demás, porque es especial. Pero no hay nadie más especial que el otro, porque la realidad, tenemos que comprender, la realidad es que el ser que llamamos espíritu, que es el ser espiritual, es uno, es una sola existencia, océano de existencia, conciencia, que se refleja en todos sus espejitos. Y cada alma es un espejo donde se refleja. Y cuando está ahí reflejado es la vida en ese alma. Comienza el proceso evolutivo. En los animales, pues esa conciencia vive unida con la totalidad en esa envoltura particular, sin un ego. Sin un ego que dice yo estoy aquí, los demás están ahí. No, actúa uno con todo. Los animales no tienen ego. Pero nosotros, pues sí. Y bien, empezamos con ese ego de soy alguien especial. Una ilusión que tenemos que abandonar. No somos más especial que nadie en absoluto. No, porque la mayor especialidad es el ser. Y el ser es el mismo en todos. Entonces no hay una especialidad particular en nosotros. Hay matices, diferencias, porque cada alma está creada de un modo para expresar diferentes matices de Dios, y la totalidad de todos los matices hace la totalidad de Dios. Por eso todos cabemos, cada uno aporta algo un poco diferente, pero es la unión de todos la que hace el océano, la unión de todas las gotitas. Entonces empezamos por ese punto de partida. No somos un buscador especial, un alma especial. No es así. Después ya avanzamos en nuestro camino espiritual y si es nuestro momento, logramos tener experiencias de nuestro ser. Experiencias espirituales profundas, podemos decir. Donde sentimos cosas maravillosas. Y ahí lo más normal, hasta que nos hemos dado cuenta de lo que es, no ni siquiera podemos decir de lo que somos, de lo que es en nosotros en todo. No hay ego. Y de lo que no es, que es esa cosa que decíamos yo. Eso está vacío, y en lo que es, que es la existencia, conciencia y gozo y amor, está ahí y está en todo. Pues bien, hasta que logramos esa identificación con el espíritu, la
evolución que podemos decir. Nuestras experiencias espirituales, lo más normal es que las asuma de nuevo ese ego. De nuevo el ego se apodera de eso y asume: yo soy un ser espiritual. Soy el espíritu. Soy un ser divino. Ya vamos, ya el colmo, ¿no? Entonces es el ego el que se apodera de esa experiencia. De nuevo una ilusión. Porque el ser es lo que es. Podríamos decir es el único yo, sí. Es el único yo, pero yo es una mera palabra. Ese yo, el yo real, no tiene una individualidad. Es el yo porque también es lo que hay en este alma. Pero es el mismo que está en todo. Por eso ese yo es el mismo que el otro yo superior. Es un solo yo. Por eso podemos, con las palabras, porque claro, las palabras siempre llevan a engaño, son muy tricky, muy difícil, muy fácil que nos engañen. Entonces, si decimos yo soy ese ser, es solo una manera de hablar. No puede haber una cosa sólida en esa afirmación de que yo soy el ser espiritual. No. El ser espiritual es. El amor divino es. Todo. Aquí y fuera. Claro, también aquí, por eso también el yo también es eso. Lo único que hay de yo aquí es eso. Pero es el mismo en todos. Entonces el ego espiritual, se apropia de todas y cada una de las experiencias. Y si tenemos muchas, cuidadín, si no nos hemos asentado en esa realidad. Porque no somos el ser espiritual, podemos decir, no nos hemos establecido en ese ser, por decirlo, porque nuestro ego lo diga. Tiene que ser una realidad. Y hay modos de averiguarlo. Y uno de los modos es de que ya no volvemos a sufrir más. Y ya no podemos volver a dudar de lo que es y lo que no es. Es lo que es. Aunque el universo entero diga lo contrario. Entonces, además de ese ego que se apodera, ese ego espiritual que se apodera de todas las experiencias que hemos tenido espirituales, y que las asume, y que engorda o asimila en ese ego, y ese ego se hace más grande, porque claro, ya sabe más, ya sabe, y quizá el otro no sepa. Una ilusión absoluta, una ilusión. Conocimiento e ignorancia son dos caras de una misma moneda. Conocimiento es el ser que se reconoce como lo que es esencia de existencia pura, autoconsciente, gozosa, amorosa. Y la ignorancia es ese mismo ser jugando. Es exactamente el mismo ser, porque solo hay un ser. Ese ser jugando que para jugar, para dar vida a ese ser individual, crea ese pensamiento en algún momento de la evolución y dice, yo soy esta individualidad, esta persona individual. Es el mismo ser, cuando se reconoce que cuando no, en el conocimiento o en la ignorancia. El mismo ser, exactamente el mismo. Entonces, ese ego que ha asumido esas experiencias espirituales crea una malla que no puede ver más allá. No puede ver a Dios en todas las cosas, porque Él sabe y lo demás no. Y empieza a diferenciar la verdad, la falsedad, positivo, negativo, bien, mal, y ahí queda atrapado.
no ha percibido la verdad de Dios, que solo hay una cosa que hacer en este universo, y es percibirse eso en uno mismo, buscar eso con sinceridad, abandonar todos esos egos que creamos, el ego espiritual, y compartirlo. Cuando está ahí, compartirlo con los demás, porque es el proceso evolutivo. El proceso evolutivo, el otro día hay un comentario de una persona que muy gracioso, me hizo gracia. No es que fuera erróneo, es su pensamiento, es el mismo ser, dice eso. Pero a mí en ese momento me produjo gracia. Y fue diciendo, bueno, pues ya cuando uno alcanza su iluminación, cuando uno se reconoce como ser espiritual puro, pues ya ha acabado, ya es la hora de partir, el Mahasamadhi, ¿no? Partir porque ya ha cumplido su tarea, ¿no? Y no lo comprendo, no se ha percibido, me parece, más allá de ese ego espiritual, no se ha percibido la verdadera esencia del ser. La verdadera esencia del ser es que ese ser es el mismo en todo y en todas las cosas, en todos los seres, en todos los universos, en todo un único mismo ser reflejándose en las almas, en las cosas, en todo. Un único ser. Y lleva un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo que tiene su sentido. El proceso evolutivo no es algo que debemos ignorar. Hay un proceso evolutivo, es el mismo que nos impulsa a nosotros a buscar nuestro ser. Pues bien, hay un proceso evolutivo y ese proceso evolutivo es individual y es colectivo. Y si el ser es una parte, es uno solo. Y si cada una de esas gotitas de ser son una parte de ese todo. Y si hay una evolución colectiva que empuja hacia la meta de reconocerse como ser puro, ¿no os parece que no es muy lógico que una vez que una célula se ha convertido en esa luz y empieza a iluminar a todo, porque esa célula, Dios que se reconoce en cada célula, en cada alma, empieza a impregnar, a iluminar, a compartir, a dar? ¿No os parece absurdo que esa luz tenga que esconderse o retirarse del mundo? Cuando por fin puede ayudar a la evolución colectiva, que no la individual. El que busca la iluminación individual, de nuevo, es el ego espiritual. El ego es el que quiere paz. El ego es el que quiere gozo. El ego es el que quiere amor. El ego es el que quiere iluminación. Pero el ser ya es la luz que ilumina. ¿Qué iluminación va a querer el ser? Si la elección de vivir en la ignorancia, con ese pensamiento de ego escondido en ese personaje individual, ha sido suya la elección. Bueno, avanzando, hay un ego que es muy importante, y es el ego de los diferentes caminos espirituales, las diferentes religiones, que normalmente los buscadores de la verdad seguimos: maestros, encarnaciones, caminos espirituales. Y hay un ego también muy particular ahí, y es que el buscador de la verdad, cuando sigue a un maestro verdadero, supongamos que es verdadero primero, claro, pero un maestro verdadero, una encarnación, asume también ese ego. Esta es la verdad, pero con tintes muy marcados. Es la única verdad. Y en ese mismo momento se siente elevado por encima de los demás. Soy el iluminado, en algún sentido, o el tocado de la varita de esta encarnación, el elegido por esta encarnación.
y los demás pobrecitos son corderitos, todavía no se han dado cuenta. Absolutamente ego, es evidente que es un ego espiritual, de sentirse uno más elegido que el otro. No se trata de elegidos, aquí no hay elegido alguno, aquí no hay nadie que no sea Dios andando en cuerpo humano. No hay nadie absolutamente. No hay ni un solo ser, hasta el más ignorante, el más perdido, el más maligno, que no sea Dios caminando en cuerpo humano. Porque solo hay un ser. Es la realidad. Nos lleva a... ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el ser. Sabemos el ser. Todas las encarnaciones han dicho. Ahí no ha fallado ninguna. Todos los maestros auténticos. Solo hay un ser y es todo lo que hay. Todo es Dios. Todo es Dios. Pues si todo es Dios, es evidente. Sí, ese Dios decide interpretar un rol como agente negativo. Y nosotros, perdidos absolutamente en nuestros egos, no nos damos cuenta ni por qué. ¿Por qué están pasando esas cosas negativas? ¿Por qué aparecen esos agentes negativos? ¿Son como un castigo? El ego lo ve como un castigo. El ego siempre ve. He hecho algo mal, Dios me castiga. Fijaros, el ego, yo y Dios. Hay un ego que se mantiene separado, que mantiene además a Dios muy alejado. Es de otro mundo, de otro reino, de otra esfera, de otro lugar al que no tengo alcance. Pero no es la realidad. El paraíso está aquí, ahora. No hay que buscar otro paraíso con flores más brillantes, mar más azul, cielo más azul. No, el paraíso está aquí ahora. Y el verdadero paraíso, el origen del paraíso está dentro de nosotros, es nuestro propio ser. Entonces, si para no perdernos, ese ego de cuando seguimos una religión, nuestra religión es la verdadera y las demás, no. Es la que ha causado todos los conflictos. ¿Qué mayor mancha se puede echar sobre ese ser que atacar, usar su nombre para atracar a otros seres que también le buscan de otro modo? ¿Qué mayor mancha puede haber sobre Dios? No la hay. Es lo que han hecho las religiones a lo largo de la historia, atacar a otros seres que buscan a Dios de otro modo. Pero no hay camino incorrecto por el hecho de que nuestro ego nos lo diga. Cada ser humano, al tener dentro de sí al Espíritu de Dios, al ser el Espíritu de Dios, sabe cómo encontrarse y cómo buscarse. ¿Por qué nuestro ego tiene que decir que nuestro camino es el verdadero, el auténtico, el mejor? Porque nuestra reencarnación fue la última. Y consideramos la más grande. Pero si aquí no se trata de grande o pequeño, si se trata de que la última esencia, el ser que existe en todas las cosas, que es nuestro propio ser, es lo único que hay. Que no hay seres pequeños, grandes, medianos, buenos, malos. Está Dios andando en la tierra y se está buscando. Y las trampas son esos egos que hemos creado. Y los egos espirituales, que aquí hemos descrito por lo menos 3, son el mayor hándicap para los seres cuando ya están entrando en ese camino espiritual. El primero, de empezar a sentirse como un ser especial ya desde el comienzo. El segundo, de asimilar todas las experiencias espirituales pensando que él también es especial porque experimenta y sabe. Y el tercero, porque el camino que seguimos ha sido elegido por una encarnación y nos ha elegido. Y bueno, ya dentro de eso, imaginaros, si ya has tenido contacto directo, ya te puedes creer encima casi mano derecha de la encarnación.
Y ninguno de esos egos nos va a ayudar. Hay algo que nos puede ayudar, si lo comprendemos, a ir abandonando poco a poco todos esos egos según vayan apareciendo delante de nuestra conciencia y nos demos cuenta. Y es comprender lo que nosotros llamamos yo, esta persona está aquí, con un modo de pensar, un modo de entender, un modo de comunicar, un cuerpo particular, unas cualidades buenas, malas, virtudes, vicios, todas esas cosas. Una persona particular, cada uno somos una de ellas. Esa persona es un cero patatero. Es la verdad. Patatero es poesía barata. Que nadie se lo tome como que tiene algo que ver esto con las patatas. No, cero patatero es una pequeña poesía barata. La cuestión es comprender lo que somos. Es un cero. Porque no hay vida en eso por sí sola. La única vida de todo eso es la que le da ese ser, que es uno, es un océano de existencia y se refleja en los espejitos. Cada uno de nosotros un espejito. Y si es un cero, si prácticamente no existe por sí sola, ¿qué es? ¿De qué debería sentirse especial? ¿Por qué debería sentirse especial? Lo único que podría sentir mientras esté de algún modo manifiesta esa individualidad es gracias, bajar la cabeza en humildad, gracias, porque aquí hay un cero, y todo lo que hay, todo lo que la llena es esa belleza divina, ese amor divino, esa existencia infinita, eterna, pura. Es todo lo que hay, no hay nada más. Gracias, 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 en humildad. Eso es lo único que podemos hacer. El cero se encoge, se vuelve más y más cero, hasta permitir que ese ser que es lo que hay sea lo único, y se entrega y se deja llevar y no tiene miedo alguno, aunque la sociedad le intente demonizar, como ha ocurrido con todos los santos, a todos. Yanéshvara, permanentemente perseguido por los brahmanes de la época. Tukaram, que se le quería quemar todos sus escritos, vamos a echarlos al río, destruirlos. Algunos también les han pedido eso. Sí. Destruir todo su mensaje. Qué curioso cómo se repite la historia. Jesucristo, a él le mataron incluso. Pues sí. Es así. Porque el ego humano, en la ignorancia, no puede ver a Dios. No puede ver que lo único que hay en él es Dios. Y lo único que hay en todos los seres es Dios. Y en ese caso, ¿qué queda? Darse a Dios. Dar todo lo que uno es, lo que tiene, a ese ser colectivo, que está en un proceso de evolución colectiva, sin miedo. Digan lo que digan, aunque nos echen a los leones, aunque nos crucifiquen, es la única solución. Aunque esos egos espirituales estén ahí. Y los egos espirituales ya finalmente
en las organizaciones religiosas se crean jerarquías. Jerarquías dentro de esos movimientos espirituales para imponer, para controlar, para parar la evolución, para destruir el mensaje de la encarnación. Pero si la encarnación lo que quiere es que todos los seres se reconozcan como ese único ser, ¿cómo puede haber una organización donde unos pocos saben más que los demás, controlan a los demás, imponen a los demás lo que es la verdad o lo que no, porque ellos lo entienden de ese modo? ¿Tiene lógica alguna? En los caminos de crecimiento espiritual no puede existir ninguna jerarquía, porque hay un único ser. Es el mismo en nosotros, en estas almas, que en todas. Y solo queda adorarlas, adorar a Dios en todas las cosas. Y es la belleza. Esa es la belleza. Y el único modo que podemos aproximarnos a la visión de Dios, porque Dios es podemos decir, la totalidad de todos esos espejitos unidos, de todos los seres. Esa totalidad es Dios, pero manifestado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tantos seres, cada uno de un modo. Y claro, tienen cositas que no nos gustan, pero como decía Srimad ayer, el masala. Es el masala de esta persona, de este espejito. Tiene un poquito de masala para darle un picorcillo. Bueno, ahí lo dejamos.